Vamos a ver hoy el resultado del pecado, empezando primeramente con la ira de Dios. Muchas personas ven la ira de Dios como Dios tirando truenos a las personas, ¿verdad? O bien enojado o rompiendo cosas, pero la ira de Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios puro y otra vez, Él tiene justificación para hacer todo lo que Él hace, porque Él es quien nos creó, ¿no? Miremos el primer punto. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela ahora, no se va a revelar. La ira de Dios se revela desde el cielo, hablando del tiempo presente, contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El versículo 18 comienza con ¿por qué? ¿Okay? Otra vez significando que este versículo viene directamente del versículo 16 y 17. Y voy a leerlo para ustedes para que tengan el contexto de lo que está aquí diciendo Pablo. Romanos 1, 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso es importante predicar el Evangelio sin avergüenza. Porque otra vez el mundo, otra vez va a decir que tú estás diciendo tonterías, o no sabe lo que dices, o no tiene entendimiento porque tenemos mejor conocimiento. Y tiene muchas razones, pero eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Eso es para todos, no solamente los judíos, la salvación es para todo hombre. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después sigue el versículo, porque la ira de Dios. Y ahora tú ves el cambio. Ahora él está demostrando la importancia, pero también que él está demostrando que el Evangelio es necesario. Y porque la ira de Dios es real. Y la ira de Dios se ve todos los días. La confianza y el gozo y la pasión de Pablo por el Evangelio se fundamentan sobre la sospecha de que separados del Evangelio todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. El hombre que no conoce a Jesucristo un día va a tener que confrontarse a la ira de Dios y ser juzgado por sus pecados. Por eso el Evangelio es tan importante. Y no debemos de bochornarnos porque es la verdad y es la única manera de uno ser salvo. Porque sabemos el otro lado. Dice aquí que la ira de Dios otra vez se revela. No dice la ira de Dios se revelará. Solo la ira de Dios se ve hoy en día, hermanos. Está presente hoy en día. Y lo podemos saber hoy. El resto del capítulo nos da la respuesta, otra vez, cómo es que se está revelando la ira de Dios. Porque quiero que ustedes entiendan que la ira de Dios es básicamente, no es totalmente justa. No es como la ira del hombre que es injusta. Nosotros nos enojamos y nosotros, otra vez, reaccionamos de una manera emocional. Dios no es así. Dios es un Dios justo. La ira de Dios es absolutamente libre de eso, hermanos. Por tanto, si la gracia es Dios actuando con misericordia,
La ira tiene que ser Dios reaccionando con repulsión ante el pecado. Hermano, Dios odia profundamente el pecado. Miramos lo que dice el versículo 18. Vemos que su ira es dirigida a los hombres de impiedad y injusticia. El texto dice que su ira se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres. La palabra impiedad en la escritura, y cuando es traducida del griego, habla puede ser traducida contra Dios. La impiedad habla de algo que es contra Dios. Y la escritura es muy clara que en cuanto a que la esencia del pecado es impiedad, es contra Dios. El intento de eliminar a Dios, como eso es posible, si fuera posible, pero son personas que no tienen temor delante de los ojos de Dios. No tienen temor de Dios. Y vemos el mundo hoy en día, no tienen temor de Dios. Ellos rechazan a Dios y no creen en Dios. También vemos la palabra aquí, los injusticia. Y esta palabra habla de uno que está contra los hombres. La injusticia embarca el concepto de la impiedad, pero se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero a la majestad de Dios y después la ley de Dios. Los hombres no actúan correctamente porque no están en una relación correcta con Dios. Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo es que llama la palabra de Dios a la persona que no cree en Dios? Necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. No importa quién tú seas, lo bueno que tú crees que tú eres. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Y no sabes nada. Pues todo entendimiento viene de Él. Amén. La segunda parte del versículo 18 dice, también habla aquí como el hombre supreme la verdad. Dice que con injusticia restringen la verdad. Toda persona está inclinada naturalmente a seguir pecando y resistiendo a Dios. Antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros éramos igual, ¿no? Vivíamos inclinados naturalmente siguiendo el pecado. Nos gustaba el pecado y vivíamos en el pecado. Y es que el pecado, nosotros podemos alegrarnos en el pecado para un tiempo. Y así es que el pecado atrae a uno. Uno le gusta y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y cuando uno mira de abajo para arriba, se ve un hoyo tan profundo que es difícil para uno salirse, ¿no? Toda persona tiene en su interior el deseo natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Dejado en nuestra carne, todos reaccionamos de esa manera. Solo por Cristo en el Espíritu Santo que nosotros otra vez pudimos ser cambiados. Amén. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda inquietud y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Que eso sea de nosotros.
Nosotros otra vez eran las personas de impiedad. Pero debemos de vivir ahora mismo de una manera que estamos negando la impiedad y los deseos mundanos. Debemos de desear hacer las cosas de Dios. La palabra de Juan capítulo 3 dice que debemos vivir en justicia, de una manera recta delante de Dios. No perfectos, porque no somos perfectos, pero debemos caminar en la justicia de Dios. Amén. No en pecado. Segundo punto. En los versículos 19 al 20 vemos la revelación de Dios. Dios es el único, vivo y verdadero que revela su ira porque los hombres rechazan a Él. Es decir, que rechazan su conciencia y los pensamientos y razonamientos acerca de Dios. ¿No es así? ¿No era tú así antes de conocer a Cristo? Rechazaba todo conocimiento, cada pensamiento que era de Dios. Y nosotros lo reemplacemos con nuestros propios pensamientos, nuestros propios creer. Y otra vez, y cambiamos la verdad de Dios a nuestra propia realidad, ¿verdad? Nuestra propia forma de adorar a Dios. Muchas personas hacen eso. Yo quiero adorar a Dios a mi manera, dicen. Pero Romanos 1:19 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente. Tenga en cuenta 3 hechos claramente establecidos aquí. Dios puede ser conocido, dice aquí. Hay algunas cosas que se pueden conocer acerca de Dios. Estas cosas son manifestadas, evidentes y claras, ¿no? Y también acerca de Dios, y también saben algunas cosas acerca de Dios en sus corazones, mentes y conciencias. El hombre lo puede negar, pero en el mundo se puede ver que hay un Dios. Si seguimos leyendo el 20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Queriendo decir que es evidente, no espiritual, pero estamos hablando en la naturaleza, en la creación, estamos hablando de Dios se puede conocer a través de todo lo que Él ha hecho. Si tú ves el mundo, si tú ves el cielo, si tú ves las estrellas, si tú miras el sol, hermanos, si tú miras las montañas y el agua, todo lo que es necesario para crear un humano y todos los detalles biológicos que se encuentran ahí, solo un Dios puede crear eso. El mundo otra vez tiene otra forma de pensar. Dice que nosotros algunos dicen que venimos de un Big Bang o de un germ, ¿cómo se dice? ¿Gérmino? Pero hay diferentes creencias. Somos producto de la evolución, es otro pensamiento. Son todas teorías, pero lo enseñan como verdad. Pero la Biblia no enseña eso, dice que Dios creó. Génesis 1 comienza la Biblia diciendo que Dios creó. Dicen que tenemos una fe ciega, ¿no? Pero para mí, yo necesito más fe creer que vengo de nada, que vengo de un género o que vengo de una explosión y que todo se creó mágicamente como está hoy. Necesita más fe que creer que Dios lo creó. Pero la mente del mundo no puede aceptar que hay un Dios. Tiene que buscar cualquier otra excusa o cualquier otra manera para poder explicar todo lo que vemos. Si no había una inducción en el mundo, porque
no creen en la inducción, creen que hay sello. Hay otras, muchas fórmulas que podía ocurrir. Porque ellos encuentran huesos de peces en las áreas altas del Grand Canyon. ¿Cómo es que subieron ahí? ¿Ellos cogieron, subieron por las montañas? ¿O puede ser la razón que el mundo tuvo un tiempo hundido y ahí donde murieron fue que fueron encontrados? También, otra vez, si tú ves Answers in Genesis, hay diferentes científicos cristianos y ustedes entienden que la ciencia comenzó con los cristianos probando la Biblia. He cambiado ahora a probar contra la Biblia, pero la ciencia originalmente comenzó con hombres en manera de probar que todo lo que enseña la Biblia es real. Pero ahí está el debate. Tú tienes la fe suficiente en creer lo que te dicen de cosas que pasó millones de años. No pueden ellos colaborar los años porque ellos mismos no pueden colaborarlo. O creer que Dios es un Dios milagroso. Y la misma manera que Él nos crea, que Él fue que nos creó al mundo y de la misma manera que nos creó a nosotros. Un hombre ya adulto. Si Él puede hacer eso, hermanos, Él puede hacer todo. Dios tiene el derecho de dar vida y quitar vida. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no creemos que hay un Dios y que todo que es creado es de Dios? Después yo no tengo razón para vida. ¿Por qué tuve tantos suicidas hoy en día? Porque es que el mundo hoy en día no cree que hay un fin, que van a tener que dar juicio delante de Dios, que después ellos viven por ahora, por este tiempo, pero en el futuro, nosotros pensamos en la eternidad, en lo que vamos a tener en el futuro. Pero para ellos, como este mundo vino otra vez, fue un accidente, no hay razón para vivir. Yo en este mundo, en los 70 años que yo tengo, voy a vivir al extremo y obtener todo y tratar de ganar todo el gozo que yo puedo en estos 70 años. Pues después de esta vida no hay nada. Pues si tú no crees en Dios, después tú no crees que hay algo después de la muerte. ¿Qué es lo que va a ocurrir después que yo muera? Pensando en mis hermanos, otra vez que hemos perdido personas, sabiendo que conoce al Señor, podemos también saber, nosotros conociendo al Señor, un día lo vamos a ver. Si no creo en Dios, dice la palabra de Dios, que yo voy a pararme delante del juicio de Dios y tener que dar cuenta de mis pecados. Amén. Y termina esta sección diciendo, de manera que ellos no tienen excusa. Que nadie tiene excusa de no creer. Y cuando tú te paras delante de Dios, tú vas a tratar de dar excusa. Él no va a escuchar excusa, tú ya estás juzgado. Todo el mundo, otra vez, debe de tener un entendimiento de que Dios. Y nosotros aquí más, porque vivimos un país que se predica el Evangelio constantemente, hermanos. Escuchamos, nos dicen, nos predican, y con todo eso muchos rechazan la verdad. Pero no me avergüenzo del Evangelio, de la salvación de Jesucristo. Seguimos predicando, hermanos. Amén. Pero Dios se ha revelado a todos a través de su creación. Pero el mundo no se ha respondido a esa revelación. Amén. Este es el punto, la respuesta del hombre. En el versículo 21 vemos que dice, pues aunque conocen o conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Tenemos que ver que también hay hombres en este mundo que son conscientes de la
existencia y el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación. Pero ellos responden ¿con qué? Con ingratitud, dice aquí el texto. No tienen ninguna apreciación o amor por Dios. Hay muchas personas hoy en día que tienen ingratitud. Son religiosos, pero no viven para Él. Ellos responden en ignorancia. Dice el 21, la segunda parte del 21 dice, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra, hermanos, vanos significa ellos. Y si ellos se hicieron vanos, la palabra quiere decir vacíos. Ellos se hicieron vacíos en su razonamiento y en su entendimiento. La palabra entenebrecido quiere decir, es una palabra oscura. En su necio corazón fue entenebrecido, otra vez, fue oscurecido por sus razonamientos vanos. Vivimos en un mundo que tiene pensamientos vanos y por eso, porque no piensan en Él, no miran a Él, no agradecen a Él, y por eso todos sus pensamientos son oscuros, no son de Dios, no vienen de Él. Si yo no admiro a Dios, si no vivo para Él, ¿para quién yo estoy viviendo? Para mí. Ya estoy yo, cuando vivo para mí, estoy rechazando y viviendo en mis propios razonamientos. Y esos pensamientos y razonamientos delante de Dios son oscuros, son vacíos. La manera de pensar de este mundo, las personas intelectuales, otra vez, delante de Dios, son nada. Amén. Eso vemos eso en el versículo 22. Ellos responden con su intelecto, sabiduría humana. Y dice aquí el 22, profesando ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. El mundo rechaza la revelación y niegan a Dios y se profesan ser sabios debido que han rechazado a Dios y su verdad y por esa razón son necios. Aquí dice el texto, o tontos. Pues la palabra necio quiere decir son tontos delante de Dios. Son las personas más inteligentes, intelectual en todo este mundo, delante de Dios. Él los llama tontos, que no saben nada. El hombre que cree, otra vez, reconoce a Dios, pero cree que sabe más que Dios, es un necio delante de los ojos de Dios. Otra vez, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ellos han rechazado la luz de Dios. ¿Para qué? La oscuridad, como leímos en el texto anterior. Y quiero que lean sus Biblias, o ahora sus Biblias, a 1 Corintios 2:14. Hablando del hombre natural, el hombre natural es el hombre que no conoce a Cristo. Y dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Otra vez, el hombre sabio, el hombre que sabe todo, el necio de los ojos de Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. El mundo cree que las cosas de Dios son necedad. Pero Dios dice, no, tú eres el necio. Y no la puedes entender, porque son cosas que
descienden espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque está muerto espiritualmente. Recuerda cuando Adán y Eva hablamos de cuando ellos comieron de la fruta, ellos murieron espiritualmente. Ellos estaban creados para vivir eternamente, y el momento que comieron y pecaron, murieron espiritualmente, y cada hombre nace muerto espiritualmente hasta que recibe a Jesucristo. Cuando uno recibe a Cristo, está despierto y puede ver la luz y la salvación que viene de Dios. Amén. Pero el problema del hombre necio, que depende de su intelecto, es el orgullo, hermanos. Porque creen que saben más, creen que son mejores. Pero ¿qué dice Salomón en Proverbios 9:10? Dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Dios. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, inteligencia real es ¿qué? Conocimiento de Dios o del santo, como dice aquí. El hombre que no tiene temor de Dios es un hombre necio que va a vivir a través de su propia sabiduría. La sabiduría quiere decir que yo tomo lo que yo aprendo y lo practico, ¿verdad? Solo que el hombre natural practica su necedad, lo que ellos creen que es verdad, su propia inteligencia, lo que ellos han absorbado y aprendido. Ellos viven a través de su propia manera de pensar, de su necedad caminan ellos. Sabiduría es como uno practica lo que sabe. Amén. Ellos responden idolatría. Mira lo que es el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios, hablando de los necios, las personas intelectuales, las personas sabias de este mundo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque Dios es veraz y Dios nunca cambia, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Gracias, hermano. Hermanos, y muchas personas leen esto, pero yo no soy idólatra. Yo no adoro vacas. Yo no soy como los indios que tienen 330 millones de dioses. Y ellos adoran las vacas y todos los animales. Yo no soy así. Yo no soy idólatra. Pero nosotros no tenemos que adorar vacas o sol para ser idólatras. La idolatría es lo que yo adoro, lo que yo tomo como lo que yo veo como importante. ¿Qué es la primera cosa que yo pienso cuando me levanto? Pienso en mi Señor, yo pienso en otras cosas. Tu ídolo puede ser una persona. Yo adoro a mi esposa tanto, otra vez, que ella puede ser un ídolo para mí. Yo la pongo a ella por encima de mi adoración a Dios. Yo adoro el dinero tanto que, otra vez, tiene un lugar más encima de mi relación con Dios. El dinero puede ser mi ídolo. Yo adoro tanto el sexo que yo tengo que estar fornicando, viviendo una vida inmoral, porque eso es mi Dios. Las drogas, el alcohol. Otra vez, y vamos a ver una lista de pecados que hombres toman por encima de Dios. Ser idolatría no quiere decir que tú estás adorando animales, aunque en ese tiempo sí, pero ser idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que toma Dios. Amén. Ahora vamos a ver el resultado de la justicia de Dios. Y quiero, por eso en los boletines dice de la 18 al 23, pero necesitamos tocar esto aquí para que ustedes puedan ver
que todo lo que se menciona aquí es el mundo real de hoy. Y todo lo que está pasando hoy en el mundo, la malicia, el dolor, todo, vamos a tocar los temas ahí rápidamente, pero viene de tu rechazo a Dios. Y vamos aquí a ver la ira de Dios y cómo se demuestra en el mundo actual real. La ira de Dios está demostrada en este mundo, hermanos. Y vamos a ver eso en los versículos 24 al 32. Voy a leer ciertas partes, no voy a leerlo y explicarlo en su totalidad porque no tenemos el tiempo. Esto es un mensaje separado, si eso es sencillo, pero quiero tocar los temas que va con el mensaje para que nosotros podamos saber la ira de Dios como resultado del pecado de Adán, que nosotros fue imputado en nosotros. Y podemos ver que nosotros vivimos y creemos igualmente. Ninguno de nosotros somos mejor que ellos. Si fueran nosotros ahí en el jardín, nosotros también caeríamos. Amén. Vamos a ver primeramente, hermanos, la entrega a los malos deseos de sus corazones, en los versículos 24 y 25. Amén. Dice aquí, por lo cual, y esto es el resultado el último texto está hablando de la idolatría del hombre, el hombre que pone sus cosas delante de Dios. Y aquí él toma el tiempo explicando cómo él demuestra su ira aquí. Primeramente, por lo cual, marca esto en tus Biblias, Dios los entregó. Vamos a ver esta palabra 3 veces. Primera vez aquí, segunda en el 26 y tercera vez en el 28. Y tú ves que la ira de Dios se demuestra en Él entregarte a ti en tus deseos. En otras palabras, si esto es lo que tú quieres, está bien, tómalo. Tú me vas a rechazar a mí y adorarte a ti o tener pasiones para estas cosas, está bien. Después te entrego a eso. Dios los entregó y primeramente a la impureza, en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador. Y tú ves eso que es idolatría. Uno otra vez. Ellos adoraron y sirvieron la criatura, algo creado de hombre, algo que no viene de Él, en vez de Él. ¿Quién es bendito por los siglos? Amén. Ahora, por lo cual Dios los entregó a la impureza, hermanos. Y la palabra impureza aquí está hablando de idolatría sexual. Aquí está hablando de los malos deseos de corazones de hombres y de mujeres que conducen impureza sexual. Una falsa imagen de Dios conduce a una falsa entendimiento del sexo, hermanos. Pablo nos dice que formas de inmoralidad está pensada excepto cuando uno puede comprender la verdad. Y estas personas que no creen en Él, ellos viven en inmoralidad, fuera de la pureza de Dios, fuera de la pureza de un matrimonio, de un hombre y una mujer. Él dice que están deshonrando en sí sus propios cuerpos. Nosotros estamos hechos y creados de vivir vidas puras delante de Dios, morales delante de Dios. Y cuando yo tengo deseos para otra mujer y
Y eso me lleva al acto o el hecho de pecar y tener relaciones y fornicar. Yo peco no solamente contra mi esposa, estoy pecando contra Dios, porque yo estoy poniendo esa fusión, esa mujer, esa persona, es mi ídolo, porque otra vez ya no estoy haciéndole caso a Dios y lo que Él desea que es mejor para mí. Yo tengo un deseo, una pasión para algo que no debo de tener. Tener una relación fuera de matrimonio, otra vez, por eso un hombre y una mujer se casan, inmoralidad, pero la pasión lleva a uno a tener sexo afuera del matrimonio, pero también en el matrimonio uno puede fornicar y también cometer estos mismos pecados. Amén. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Él los entregó. Si es el deseo de ustedes, Él dice, después, háganlo. Pero los resultados son resultados tuyos. Es culpa de ustedes. Dios no permite eso, pero ustedes no quieren hacerme caso a mí, adorarme a mí y hacer mi voluntad. Lo voy a entregar a lo que ustedes desean. Si tu pasión es otra mujer, otro hombre, así es. Segundo, los entrega a las pasiones vergonzosas. 26 y 27 dice, por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Otra vez, hermanos, vemos tantas cosas hoy en día hablando del homosexualismo y que tenemos que hacer aceptable. Hermanos, nunca debemos de odiar o rechazar a nadie. Otra vez, si un hombre o una persona está en fornicación, debemos nosotros predicar el evangelio para ellos arrepentirse y tratar de ayudarlos a restaurar. Nunca odiar a una persona. Y lo digo porque hoy en día a la iglesia se ha puesto una posición que es algo asqueroso para nosotros, pero tiene que ver el pecado de un hombre y una mujer igual. Porque hoy en día esto es aceptable. Para muchos cristianos, tienen relaciones, está bien. No, delante de Dios es asqueroso también, es pecado también. Y tenemos que tratarlo igual, hermanos. Pero delante de los ojos de Dios es pecado. Tener relaciones, otra vez, entre sexo que no estudia. Dice, la ira de Dios entregó el hombre en las relaciones normales, natural. La relación normal, natural de un hombre es con una mujer, y relaciones contra la naturaleza. La palabra de Dios es clara, hermanos. Tercero, la entrega a la depravación mental. Tú ves ahí ya la pasión que uno tiene, también vemos la pasión vergonzosa, pero también vemos que Dios los entregó a las pasiones degradantes. El pecado de depravación mental. Y esto lo vemos en el versículo 28 al 39. Mira cómo comienza aquí, dice, y aquí te da una lista, hermanos. Es una lista bastante larga y cuando la vemos, yo creo más o menos 20 cosas en la lista. Podemos ver, tenemos que leer esto y mirarlos a nosotros. Otra vez, no mirar a otros, pero mirar a nosotros. Es algo que yo acepto, es algo en que yo vivo, es una realidad en mi vida, la depravación mental. Y aquí dice en el 28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Otra vez, hablando de la idolatría. No reconocieron a Dios. Dios lo entregó a una mente depravada. ¿Tú quieres vivir otra vez en esta manera? Está bien. Te voy a dar lo que tú quieres. Es como un niño que te pide, otra vez, estos pecados es como un niño que te pide una pistola con armada. Y tú, toma niño, es lo que tú... Y te lo pelea, y te lo pelea. Y, hermanos, pero ¿de quién es la culpa? Del hombre. Dios los entregó a una mente depravada. Porque ellos, en vez de creer en Dios, Él es revelado, Él es real. Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados y tenemos que recibirlo a Él por fe y ser salvo. Pero mi necedad me dice, eso no es real. Yo prefiero vivir de mi propia manera. Mi realidad es verdad. Ahí todo el mundo hoy en día, su verdad es su verdad. Tú puedes creer en Dios, eso es tu verdad. Yo no creo en Él, es mi verdad. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Enseña que hay una realidad, hay una verdad. Y la persona que no lo sigue, otra vez va a pegar las consecuencias. Y hoy en día la está pegando, porque la ira de Dios se está demostrando en eso, en Dios entregar. Esta nación, otra vez, no todo el mundo es cristiano, pero está basada en fundamentos cristianos en el principio. Y yo creo que por mucho tiempo se vio la bendición de Dios en este país. Pero tú ves que este país poco a poco ha rechazado a Dios de todo. Ya quieren otra vez, si tú quieren sacarlo de la Pledge of Allegiance, de las canciones de los Estados Unidos, del dinero. Ya en la escuela ya no se puede tener clubes de Biblia. Otra vez, lo están echando de la escuela, lo están echando del trabajo, lo están sacando de todo. Y después dicen, ¿cómo es que Dios puede dejar que todo esto pase? Porque ustedes lo escogieron, hermanos. Que ustedes escogieron rechazarlo. Si no lo quieren, ustedes tienen lo que estaban pidiendo. No quieren que Dios esté aquí, no creen en Él, ¿o qué? Después ustedes viven como quieren vivir. Pero el resultado de eso, otra vez, va a ser malo, hermanos. Dios está aquí. Él está ahí todavía. Pero dice aquí, para que hicieran las cosas que no convienen. 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados ellos. Y después termina con esto: ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. No vamos a correr por la lista, pero ya sabemos que todo eso se ve en el mundo hoy, ¿no? Toda esa lista se ve en el mundo hoy. Ese es el resultado, hermanos, del pecado en este mundo. Ese es el resultado del hombre que rechaza a Dios. Si tú vas a rechazar a Dios, tú vas a vivir en este mundo practicando estas cosas. Y para muchas personas, otra vez, el hombre que vive en pecado, esto lo lleva a otro extremo. Está aquí hablando de una mente depravada, viviendo y haciendo cosas que le están haciendo daños a otras personas. Pero ustedes escogieron vivir de así. Si no rechazaran a Dios, pudieran vivir otra vez una vida justa, fiel a Él, el mundo será diferente. Pero no lo es, porque el mundo desea seguir, el mundo natural desea vivir afuera de la voluntad de Dios. Prefiere vivir en necedad. El mundo de hoy son ídolos.
de toda esta lista que está aquí. Prefiere esto que hacer lo que es verdad o veres delante de Dios. Y no solo eso, ellos dicen, sino que también dan su aprobación de los que lo practican. Si yo estoy así, porque dice que ellos saben lo que hacen es mal, pero ¿cómo es que yo puedo justificar algo? Si tengo un amigo que dice que se llama cristiano y yo estoy viviendo en fornicación, yo voy a tratar de motivarlo a él que vive de la misma manera y tratar de a ayudarlo a él caer también. O si estoy haciendo droga, yo sé que es malo, ¿cómo yo puedo justificarlo? Yo voy a darle un poquito a mi amigo aquí, y ahí estamos todos haciendo, y ahí yo puedo probar lo que estoy haciendo está bien. Otra vez, cuando yo puedo probar lo que estoy haciendo está bien, todo el mundo lo está haciendo. Es que marihuana hoy en día es legal. Si yo puedo fumar, también es el alcohol, hermanos. Pero sabemos que el alcohol no es bueno para uno. Fuimos al cine hace poco a ver una película y vi a alguien ahí fumando y otra vez nos dieron todos, a la familia mía, dolor de cabeza. Y fui afuera, no había nadie. Después del cine llamamos el próximo día y la persona le dice a mi esposa, sí, pero es legal. Y ella, no, pero no es legal adentro del edificio donde personas están pagando para ver una película. Oh, ok, pueden venir ahí. Pero tú ves que ya en la mente de él, era un hombre joven, estaba bien hacer eso. Hermanos, estamos aprobando las cosas que sabemos que no está bien, que no es de Dios. Y vivimos en un mundo que poco a poco pónganse a pensar ustedes 20 años atrás y mira el mundo de hoy. Tú ves que la depravación está mucho más peor hoy que antes, ¿no? Mira atrás 10 años y tú ves que la depravación hoy está mucho peor. Las cosas que aceptamos, que sabemos que son malas, está mucho peor. Miramos atrás 5 años y vemos que este país está poco a poco cayéndose, hermanos, aceptando y aprobando la depravación. Y por eso, hermanos, es que necesitamos un Salvador. Porque la palabra de Dios dice que se va a poner peor hasta que regrese Jesucristo. Este mundo se va a poner peor. Este mundo se está muriendo, enseña la palabra de Dios. Un día va a regresar Jesucristo y este mundo va a ser destruido, enseña la palabra de Dios. Un día Jesucristo va a restaurar un nuevo Jerusalén, enseña la palabra de Dios. Tú puedes creer que es necedad, pero yo creo que es verdad, porque Dios es un Dios de veres. Yo creo todo lo que enseña la palabra de Dios. Si no creo una cosa, no puedo creer nada. Todo lo que está escrito en su palabra es veres. ¿Lo aceptó todo o no lo aceptó nada? Pero ahí estamos nosotros. Y eso me lleva a Romanos 3:23. El libro de Romanos me gusta porque es como el mensaje, los mensajes de este mes. Yo dediqué tiempo a explicarle el pecado, cómo entró y las consecuencias y el resultado del pecado. Y vamos la semana que viene a hablar sobre la luz. El libro de Romanos toma los primeros 3 capítulos explicando la misma cosa. Los primeros 6 versículos habla del Evangelio, pero después él toma 3 capítulos hablando del pecado y la condición de nuestro corazón sin Jesucristo y la importancia de uno recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Para ser salvo. Y quiero leer una parte, no quiero leer y entrar mucho en eso, pero la semana que viene vamos a entrar más en la luz, en quién es Jesucristo. Pero dice Romanos 23 y 24, 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir todos, hermanos? Todos somos pecadores. Todos nosotros nacimos en pecado, por el pecado original. Y estamos todos bajo la consecuencia del pecado. Y estamos viendo actualmente el resultado del pecado, ¿verdad?
como leemos hoy en día. Todo lo que se lee hoy, nosotros lo vemos hoy en día. Eso no es nada nuevo, el pecado no es nada nuevo, es más que una era nueva, ¿no? Una sociedad nueva. Pero cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, la persona que vive en pecado, hermanos, no puede alcanzar a Dios. Está muerto. ¿Una persona muerta puede levantarse? No. Nadie muerto puede alcanzar la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Vamos a mirar eso. ¿Qué quiere decir que son justificados? Es una declaración legal. Otra vez, uno es declarado, justificado delante de Dios a través. Dice, ¿por qué? ¿Cómo es que yo puedo ser declarado justificado? Por la gracia de Dios. Porque solo Dios me puede salvar. Yo estoy muerto, estábamos todos muertos. Y el que no conoce a Cristo aquí hoy está muerto. Aunque está vivo, está muerto espiritualmente. Pero y la única manera que yo puedo ser declarado justo es como un juez decir, yo te encuentro a ti inocente. Y es lo que quiere decir es lo que quiere decir cuando uno es justificado. Dios nos declara a nosotros justos. Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, porque es algo que Él da. No es algo que yo puedo ganar, es algo que Él entrega. Por medio de la redención. Eso es lo que yo puedo recibir por medio de la redención que es en ¿qué? En Cristo Jesús. La redención está hablando de yo soy salvado por la gracia de Dios a través de yo nacer de nuevo, siendo muerto, ser redimido otra vez. Él cogió el lugar mío. Él cogió el lugar mío otra vez. Yo como hombre muerto, Jesucristo cuando murió en la cruz, tomó mi lugar. Y su sangre cubrió mis pecados. Y Él me redimió. Y cuando otra vez Él me declara inocente, yo soy nacido de nuevo en Jesucristo. Pero yo más que puedo recibir esa redención cuando miramos hoy en el versículo 1:17. Si puedes mirar rápidamente, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tengo que yo poner mi fe en lo que hizo Jesucristo por mis pecados y arrepentirme de mis pecados. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, si tú escuchando esto, hermanos, te ves en la oscuridad, en la necedad, pon tu fe en Cristo, recíbelo, recibe la salvación que solo Él puede entregar y dar. Él es Dios. Él es la única manera de salvación. Y Él está aquí hoy. No de esperar hasta mañana lo que puedes hacer hoy. Amén. Amén. Si alguien aquí otra vez desea saber más, no tenga pena en hablar conmigo o con uno de los líderes de iglesia. Estamos aquí para servirlos a ustedes. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Otra vez, gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Y yo oro, Señor, que el Espíritu Santo despierte, Señor, a cada persona que está aquí, que no te conoce, que está en la oscuridad, que cree en la necedad. Y tráelo a la salvación, Señor. Levántalo del suelo. Levántalo. Y redímelo, Señor. Justifícalo, Señor. Que ellos te reciben a ti por fe. Oramos por Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.